Antes de empezar, quiero pedirte algo. Si te gustan las historias reales, o al menos tan reales como esto fue para mí, si te atraen los misterios que rozan lo inexplicable, te agradecería que dejaras un me gusta en esta historia. Y si es la primera vez que escuchas uno de mis relatos, te invito a quedarte y a seguirme, y sobre todo, a activar esa campanita, porque te juro que no querrás perderte cómo termina esto. Esta es solo la primera parte de lo que viví. El título de mi experiencia debería ser El niño del cuadro que compré se desvaneció. Sé lo descabellado que suena. Adquirí una pintura antigua, una escena aparentemente simple, pero el niño que figuraba en el lienzo ya no está. Simplemente se fue. Y ahora una serie de sucesos inquietantes está invadiendo mi hogar. El chico del cuadro desapareció. Era una de esas pinturas que evocan la vida americana de los años 30 o 40, con un estilo que recordaba a Norman Rockwell. Pensé por un momento que podría ser una de sus obras, aunque carecía del detalle y la maestría suficiente para hacerlo. Sin embargo, poseía esa calidad narrativa icónica y sugerente que te atrapa. La escena en particular mostraba a un niño de espaldas, recostado contra un árbol majestuoso. A poca distancia del árbol se divisaba la esquina de una casa de madera blanca, y junto a ella una larga sombra se extendía misteriosamente. No había título ni firma de autor visible. Los empleados de la tienda de antigüedades tampoco pudieron ofrecer información adicional. Vino en un lote de una venta de patrimonio, me dijo la mujer del mostrador casi sin levantar la vista. Perfecto, un misterio. Yo lo interpreté como una escena de un niño escondiéndose, quizás escapando de una reprimienda parental, o simplemente inmerso en un juego de las escondidas. De cualquier manera, era una pequeña pieza encantadora. El problema es que ahora es solo una pintura de un árbol, una casa y una larga sombra que se asoma por la esquina. El niño ha desaparecido. Y no me refiero a que alguien lo haya recortado o pintado encima con corrector. Simplemente ya no es parte de la escena, como si el artista nunca lo hubiera plasmado. Ahora, al observar la pintura, se puede ver la parte del árbol y la hierba que antes estaba oculta por la figura del niño. Esto era imposible. No solo imposible, se sentía como una profanación, como si la realidad misma se hubiera retorcido en mi propia sala de estar. Me sentía al borde de la locura. Repasé las posibles opciones. Primero, alguien entró en mi casa y pintó perfectamente sobre el niño. Una hazaña inconcebiblemente difícil. ¿Y con qué propósito? ¿Para qué? ¿Qué clase de broma elaborada y sin sentido sería esa? La segunda opción parecía más plausible, aunque igualmente inquietante. Estaba recordando mal la pintura, algo así como un efecto Mandela personalizado, y francamente esa era la opción menos aterradora. Prefería estar perdiendo la cabeza y necesitar ayuda que vivir en un mundo donde las pinturas cambian por sí solas. Pero entonces, la pintura que compré no tendría sentido. ¿No hay historia? ¿Es solo un árbol junto a una casa y una sombra saliendo de la esquina? Aunque dudaba, estaba dispuesto a considerar esa posibilidad y quizás concretar una cita urgente con un psicólogo. Cuando entonces recordé que le había enviado a un amigo una foto de mis compras de ese día, y aunque la pintura era pequeña en la foto, se podía ver claramente al niño. No estaba loco, no lo estaba. La confirmación fue un escalofrío que me recorrió la espalda, pero también una punzada de terror. Si no estaba loco, ¿qué estaba pasando? Quería desesperadamente saber más. Resultó que no tendría que esperar mucho. Esa noche intenté hacer mi día lo más normal posible. Decidí que hornearía algo. Había encontrado una receta para galletas de tarta de queso y arándanos, y pensé que era la oportunidad perfecta para distraerme. Me puse manos a la obra. Algo que debo confesar es que la casa en la que vivo, lamentablemente, cruje, y el ligero viento de esa noche era suficiente para que los suaves crujidos resonaran y gimieran desde el pasillo. Sabía que debía ser el viento, pero aún así, cada vez que escuchaba ese crujido, me quedaba paralizado. El batidor se detenía en medio camino. ¿Era el viento en el ático o eran pasos ligeros? No, no. Era el viento. Siempre era el viento. Mi única solución fue poner música a todo volumen. Para cuando metí la bandeja de galletas en el horno, mis pensamientos estaban completamente libres, al menos por un momento. Saqué las galletas y las coloqué en una rejilla para que se enfriaran. Luego decidí que era un buen momento para darme una ducha.
Estaba ajustando el agua caliente y fría para que la temperatura fuera perfecta. Salté con un sobresalto cuando una cacofonía de metal chocando estalló en la cocina. Mi corazón se aceleró y mi sangre se heló. La puerta del baño todavía estaba entreabierta. Si solo asomaba la cabeza, podía ver por el pasillo hacia la cocina. Tardé muchos segundos antes de poder moverme. Mis oídos se esforzaron por captar cualquier otro sonido. Nada, silencio. Un silencio denso, pesado, más ensordecedor que el propio estruendo. Me acerqué a la puerta y asomé la cabeza con precaución. Solo podía ver una parte de la cocina, lo suficiente para divisar un par de galletas desparramadas por el suelo. Con movimientos cuidadosos y calculados, avancé por el pasillo. Lentamente me moví, cada paso resonando en el tenso silencio. Cuando llegué a la puerta de la cocina, miré a la esquina. La bandeja de galletas estaba en el suelo boca abajo. 3 galletas de alguna manera habían logrado aterrizar nuevamente encima de la bandeja. Al menos tendría algo para comer, pensé con un hastío de humor negro. Levanté la bandeja tratando de convencerme de que se había caído sola. El calor, una superficie irregular. Debía existir explicaciones lógicas. Había que haber explicaciones. Mientras limpiaba el desastre, recogí las galletas que habían caído al suelo, agrupándolas en el hueco de mi brazo. Cuando creí haberlas encontrado todas, me dirigí al bote de la basura y entonces me detuve. Miré mi pila. Solo había 8 galletas en mis manos. Deberían haber sido 9. Hice una docena. 3 sobrevivieron al impacto, 8 cayeron al suelo. 8 más 3 suman 11. Faltaba una galleta. Mi cabeza se la dio y mis ojos escanearon la habitación con una nueva oleada de terror. ¿Se había deslizado debajo del refrigerador? ¿Debajo del horno? Me agaché, pasando la mano por el suelo polvoriento. Nada. Simplemente faltaba una. Tiré las 8 galletas y me comí una de las que habían sobrevivido, esperando a que mi corazón se calmara. Estaba decidido a ducharme e irme a la cama, tratando de olvidar lo que acababa de pasar. Me metí en la ducha ajustando el agua un poco más caliente, intentando que el escozor del calor me distrajera de mis pensamientos. Empecé a sentirme tranquilo de nuevo, la tensión disminuyendo. Luego, un escalofrío comenzó en mi tobillo y subió lentamente por mi pierna. No un escalofrío de miedo, sino de un frío intenso y penetrante. Me giré. Las cortinas de la ducha oscurecían mi vista, pero por un instante pensé que vi una silueta oscura y corta. No era solo una sombra, parecía tener textura, como si el vapor se adheriera a ella de una forma extraña, delineando unos hombros pequeños y una cabeza. Mi respiración se atascó en mi garganta. Estaba inmóvil, paralizado por el frío y el terror. Sabía que no estaba solo. Duró solo un instante, pero fue suficiente. Salté hacia atrás, choqué contra la pared de azulejos y resbalé al suelo. Miré hacia arriba. El agua que salpicaba hacía que fuera aún más difícil ver, pero a medida que goteaba ya no podía ver la silueta. Con una mano temblorosa agarré la cortina y la tiré lentamente hacia atrás. No había nadie más en el baño, pero la puerta ahora estaba entreabierta, solo un poco, lo suficiente para que entrara una ráfaga de aire frío. Agarrando la toalla salí con cuidado, cerré la puerta con pestillo y solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Rápidamente me sequé y me vestí con mi pijama. Mientras me subía los pantalones, noté algo peculiar en mi pie. Me agaché. Había algo en mi calcetín derecho. Me senté en el borde de mi bañera y me subí el pie para verlo mejor. Naranja. Era una pequeña marca de naranja. Una mezcla remolinada de naranja y un beige cálido, con un toque de rojo terracota. Después de un momento, un pensamiento me golpeó como un rayo y caí de rodillas al suelo. Escaneé el azulejo. ¡Ay! Me incliné y lo examiné con ojos dilatados. Exactamente lo que había previsto. Una gota de agua con naranjas y marrones nadando dentro. ¿Un poco de pintura suspendida en el agua? Me quedé helado. El color era el naranja terracota, el mismo naranja de los overoles del niño de la pintura. La sangre se me fue de la cara. Esto ya no era un efecto Mandela. Esto era real. Estaba en mi casa. Miré más lejos y ahí estaban, unas pocas más, gotas de pintura y agua que conducían a la puerta del baño. El rastro salía del baño. La prueba irrefutable de que no estaba perdiendo la cabeza estaba allí, en el suelo, secándose lentamente. Algo había estado en el baño conmigo, algo hecho de pintura.
El niño no solo había desaparecido del lienzo, estaba en mi casa, y el rastro continuaba por el pasillo, perdiéndose en la oscuridad.